Hola, muchas gracias por la presentación. Hoy les vengo a contar cómo hacemos la IA humana, cómo mantenemos lo humano en el contexto de la inteligencia artificial. Obviamente la IA ha llegado a todos los espacios y, por qué no decirlo también, al área de recursos humanos. La inteligencia artificial existe hace más de 50 años, pero en los últimos 3, 4 años hemos visto como un resurgimiento por el tema de la inteligencia artificial generativa y por la generación de nuevos modelos que permiten lograr cosas que antes parecían realmente ciencia ficción. Entonces está totalmente transformando las distintas áreas y en particular recursos humanos. No es solo que podamos automatizar ciertas tareas, sino que nos hace pensar nuevas formas en las que podemos descubrir, desarrollar y retener el talento dentro de nuestras empresas. Pero el desafío está en cómo potenciamos e incorporamos la IA sin dejar la parte humana, sin reemplazar al humano. Entonces, ¿qué es lo que es la IA centrada en el humano? No es que solo estemos viendo cómo incorporar la inteligencia artificial o cómo hacerla que sea fácil de interactuar con ella siendo un humano, sino que cómo diseñamos los servicios para que estén al servicio de las personas y no para reemplazarlas. Cómo mantenemos y priorizamos valores como la empatía, la equidad, la inclusión y la transparencia para poder potenciar el talento humano. ¿Ya? Entonces, tenemos que reconocer que los datos no cuentan toda la historia. Los datos nos están mostrando, son una señal que nos muestran una parte de lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Pero tenemos que seguir incorporando los valores y el pensamiento humano, la capacidad crítica humana y la empatía para poder lograr los objetivos y que estos estén al servicio de los humanos. Entonces pensemos en distintos usos y después veamos cuáles son los desafíos que tenemos para mantenerlo humano. Primero, obviamente, está el reclutamiento. Ya tenemos herramientas que nos permiten revisar cientos de currículums y de postulaciones en cosas de minutos. Entonces podemos buscar, filtrar, haciendo las cosas más rápidas y, si están bien hechas, con menos sesgo humano que puede perturbar o afectar la forma en que estamos eligiendo el personal. Además, podemos considerar no solo las habilidades que la persona presenta, sino que también predecir y poder ajustar la forma en que entrevistamos a la persona. Podemos tener, en vez de un simple formulario típico de tomar la información de las personas, podemos tener sistemas que se ajustan de acuerdo a la forma en que la persona responde e incluso ser más inclusivas y accesibles. Por ejemplo, personas con discapacidad visual que puedan acceder y puedan interactuar con los sistemas de captación de reclutamiento de personas en forma más natural y que esté dentro de sus posibilidades. Obviamente aquí tenemos riesgos y uno de los riesgos más importantes tiene que ver con perpetuar los sesgos históricos. Si los datos son los que alimentan la IA, datos históricos pueden perturbar cómo se toman las decisiones. Por ejemplo, ¿queremos que todos los computines o ingenieros en computación que contratemos sean hombres porque en general históricamente lo han sido? No. Entonces también tenemos que tener cuidado en estos sistemas cómo hacemos para que no existan estos sesgos tanto de género como socioeconómicos, de raza y cosas por el estilo. ¿Cuál es otra área en la que lo podemos aplicar? Tiene que ver con predicción de talento. Ahora podemos tomar datos de interacción durante el trabajo, de transcripciones de reuniones, feedback 360 que obtenemos a partir de los empleadores y los distintos empleados. Podemos abarcar toda esta información, cuáles son los conocimientos que tienen nuestros trabajadores y a dónde queremos que ellos lleguen. Entonces, con la IA podemos anticipar y potenciar el desarrollo de los profesionales que trabajan en nuestra empresa, detectando patrones de desempeño y potencial de crecimiento, anticipando riesgos de personas que puedan estar desmotivadas y que puedan estar pensando retirarse. También podemos permitir diseñar planes de carrera y capacitación personalizados, pensando en no solo qué es lo que tiene que aprender una persona en particular, sino que cuál es su forma de aprender. Hay gente que prefiere leer, otros pueden preferir recibir información y capacitación a través de videos cortos. Podemos ajustar la forma de capacitar a nuestros empleados a través del uso de inteligencia artificial.
Pero siempre teniendo en mente que queremos usar la IA para reforzar las decisiones basadas en datos, pero no para reemplazar la intuición y el criterio humano. El tercer caso que les quiero presentar tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial para el análisis de sentimientos. ¿Cómo mejoramos la experiencia y el bienestar del colaborador? Por ejemplo, podemos detectar cambios en el estado de ánimo. Imagínense una persona que antes en reuniones participaba, daba ideas y de repente empezamos a sentir en las reuniones que eso empieza a disminuir. Eso lo puede detectar automáticamente la inteligencia artificial. Entonces podemos identificar en forma temprana burnout, estrés, desconexión emocional y no solo detectarlo, sino que hacer intervenciones personalizadas, tomando en cuenta a la persona, cómo es, lo que le sirve, lo que no le sirve. Entonces, ya viendo estas tres posibles formas de utilizar la inteligencia artificial en recursos humanos, preguntémonos, ¿cuáles son los riesgos asociados? Ya les nombré uno que tiene que ver con los sesgos históricos. La IA aprende de datos humanos, incluyendo sus prejuicios. Como les decía antes, que, no sé, los computines son hombres. O que, no sé, los cargos más altos están históricamente más entregados a hombres que a mujeres. Entonces ahí tenemos que ser muy cuidadosos en asegurar que las IAs que nosotros utilicemos no perpetúen sesgos. También está el riesgo de la despersonalización. Si simplemente nos confiamos en una IA y no incorporamos la empatía, el análisis crítico humano, corremos el riesgo de tratar a las personas como números o patrones estadísticos. Un tercer desafío tiene que ver con las cajas negras. Hay muchos algoritmos de inteligencia artificial que son cajas negras. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos lo que entra, sabemos lo que sale, pero no sabemos lo que pasó dentro, no sabemos por qué tomó una decisión. Entonces, por ejemplo, imagínate un sistema de IA de reclutamiento te dijera, esta es la persona correcta. ¿Por qué? Porque sí, te dice el sistema de inteligencia artificial. Eso no nos sirve. Necesitamos poder explicar las decisiones que se tomen a través del uso de la inteligencia artificial. Porque si no, nos acercamos al cuarto riesgo, que es la pérdida de confianza. Si las decisiones para las personas parecen injustas o no tienen explicación, los empleados, nuestros colaboradores, no van a confiar en la inteligencia artificial. Por lo tanto, es importante que las decisiones sean justas, incorporando a la perspectiva humana y que no sean cajas negras. Y esto es lo que quiero ahondar. Necesitamos que la IA sea transparente, que pueda ser explicable. Nosotros tenemos que entender por qué los algoritmos toman ciertas decisiones. Además, tenemos que poder auditar. Imagínate, sale una decisión que es contraintuitiva. Yo tengo que poder decir, ¿estás seguro? ¿En qué te basaste para tomar esta decisión? Entonces, la posibilidad de que las personas contesten y de poder revisar el cómo se tomaron las decisiones también es importante. Y todo esto va a facilitar que los colaboradores o los candidatos confíen en el proceso en el que se está usando la inteligencia artificial. Y otra cosa muy importante es que la inteligencia artificial no es objetiva simplemente por el hecho de ser una tecnología. Nosotros necesitamos darle una orientación y en ese sentido necesitamos incorporar los principios éticos de la organización en la forma en la que tomamos decisiones utilizando la IA. Adicionalmente, nosotros si queremos que nuestros algoritmos o nuestros sistemas de inteligencia artificial sean inclusivos, necesitamos pensar esto desde el diseño del sistema. Cuando se está entrenando el modelo de inteligencia artificial, tenemos que usar datos que no estén sesgados. Tenemos que promover algoritmos que se enfoquen en diversidad y en equidad. Y después de que ya está funcionando, constantemente tenemos que estar monitoreando los resultados y corrigiendo cualquier desbalance que se esté produciendo en el desarrollo. Muchas veces nosotros simplemente compramos o contratamos un software que ya realiza eso. Cuando ese es el caso, tenemos que solicitar a la empresa que nos está poniendo el sistema a disposición que continúe la supervisión de que el sistema sea inclusivo y no tenga sesgos. Entonces, ¿qué es lo que estoy apuntando? Es que nosotros necesitamos que la IA complemente nuestras decisiones críticas, no reemplace el criterio humano en la forma en que tomamos decisiones.
¿ya? Entonces tenemos que enfocar la tecnología para potenciar las relaciones humanas, no automatizarlas. Y por último, tenemos que reforzar el rol estratégico del liderazgo en interpretar lo que nos da la IA, decidir y acompañar a nuestros colaboradores. Igual pareciera que lo que estoy pidiendo es súper ambicioso, porque claro, queremos incorporar IA, agregar la empatía humana, es como que quisiéramos hacer muchas cosas. Pero la verdad es que hay un juego especial cuando ponemos a interactuar al humano con la inteligencia artificial. Y es que la IA nos permite hacer en menos tiempo cosas mejores. Por lo tanto, si podemos hacer más en menos tiempo, ¿para qué usamos ese tiempo adicional? Justamente para mejorar los procesos. En ese tiempo adicional, incorporemos nuestra visión humana, la empatía y el juicio ético. Entonces, el verdadero valor está en combinar la eficiencia de la tecnología con la profundidad humana. Y para cerrar, los quiero dejar con ese mismo mensaje. El verdadero desafío no es integrar máquinas a nuestros procesos, sino reafirmar nuestra humanidad a través de la tecnología. Muchas gracias.